Quiero platicar en este video sobre la técnica de Caravaggio. Este es uno de los videos que voy a grabar sobre este tema. Lo primero que quiero es platicar sobre su técnica, digamos, las cosas que al estar estudiando y al observar sus pinturas, bueno, pueden apreciarse de cómo iba construyendo sus pinturas. La técnica de Caravaggio, digamos, es que antes de la modernidad, antes del impresionismo y todas las vanguardias, los pintores pintaban más o menos con una técnica similar. Por supuesto, hay diferentes estilos reconocibles, o sea, evidentemente no es lo mismo como pintaba Leonardo da Vinci que Velázquez, ¿no? Por ejemplo. Pero digamos, dentro de esta gama más o menos se trabajaba de formas similares, ¿no? O sea, digamos, la forma de preparar los lienzos, la forma de ir construyendo la pintura con diferentes capas, etc. Entonces, Caravaggio, digamos, no es ajeno a esta técnica tradicional y, por supuesto, dentro de su misma obra tampoco hay como una constancia, digamos, que todos los cuadros se hayan pintado de la misma forma, ¿no? Sino que con el tiempo fue evolucionando, fue cambiando para que su técnica respondiera a las necesidades expresivas que él tenía, ¿no? Por ejemplo, sus primeras pinturas están trabajadas sobre fondos grises. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta pintura. Y lo que se nota es esto, que los resultados, digamos, ahorita les muestro más donde se observa bien esto de las bases y todo esto, ¿no? Pero les digo, más o menos para comparar los resultados, digamos, esta pintura se alcanza a ver un poquito de gris ahí en el cuello, en el rostro, les digo, porque hay como una base gris, ¿no? Y sobre esto ya fue construyendo sus pieles. La cosa es que aquí vemos que el modelado es muy suave, ¿no? Las figuras, digamos, no hay demasiado contraste, los colores son un poquito más armónicos, apagados sí, ¿no? Por el mismo gris, pero vamos, es el resultado. Y comparado, por ejemplo, con una pintura más avanzada en su carrera, vemos, bueno, pues aquí hay un fondo más oscuro, ¿no? Que hace que la imagen sea mucho más dramática, ¿no? Más contrastada la luz, la sombra, etcétera. Y lo mismo con los tratamientos, ¿no? O sea, podemos ver en este primer cuadro que los tratamientos son muy suaves, ¿no? La pincelada está muy integrada. Y digamos, en este segundo caso podemos ver que la pincelada es un poquito más directa, ¿no? Simplificó más sus procesos y fue dejando como los resultados así más crudos, ¿no? Digamos, esto obviamente responde a el tipo de imagen que ya estaba construyendo en sus últimos años. Pero les digo, fuera de esto, más o menos la técnica es bastante constante, ¿no? Salvo dos pinturas que están trabajadas sobre madera, Caravaggio generalmente trabajaba sobre un lienzo. Este lienzo primero estaba sellado con una capa de cola y posteriormente sobre esta cola aplicaba la imprimación. Generalmente la imprimación tenía, les digo, ya directamente color, o sea, no imprimaba primero con blanco y después aplicaba una base de color, no, sino que directamente en su gesso ya mezclaba ahí el pigmento. Podemos ver en estos cortes transversales que se han hecho, digamos, lo que se hace es con una aguja retirar una muestra, así 1 milímetro de las capas de pintura y después se ponen en un microscopio y se puede observar perfectamente cómo se fueron superponiendo las diferentes capas. Para empezar podemos ver que la capa de la imprimación es bastante gruesa. Aplicaba al menos 2 capas bastante gruesas. Estas 2 capas le permitían cubrir el poro y el grano un poquito de la tela, ¿no? O sea, trabajaba sobre superficies, digamos, bastante lisas, en donde no se notaba tanto el grano de la tela. Los colores de sus bases fueron cambiando. Les digo, al principio empezó a utilizar estas bases grises. Es un poquito complicado observar así a simple vista el color de la base. Digamos, ya que se hace un corte y se analiza en el microscopio, se puede ver perfectamente hasta el tipo de pigmentos que utilizaba para construir estas bases, ¿no? Pero a simple vista a veces es difícil de verlo, aunque hay algunos cuadros en los que esto es un poquito más evidente. Por ejemplo, en este cuadro de los jugadores de cartas, vemos aquí en el borde, ¿no? que se alcanza a ver
un fragmento gris, digamos que fue raspado, o puede ser que este fragmento se haya tallado o simplemente que estuviera cubierto por el marco y la pintura se haya desprendido de ahí. Aunque también hay veces en las que el pintor no cubre perfectamente, digamos, la base, ¿no? Digamos, en estos casos en los que el gris se alcanza a ver a la orilla de la pintura, generalmente es eso, ¿no? Que el marco despostilló la capa de pintura. Pero en este mismo cuadro podemos ver aquí, junto a la nariz, que hay un poquito de gris, ¿no? Entonces que no está perfectamente tapado. Y vamos a ver que esto es frecuente en Caravaggio. O sea, sus contornos no los delimita así perfectamente, ¿no? Sino que muchas veces, muchas veces deja estos espacios, ¿no? Entre figura-fondo. Caravaggio aprendió a pintar estudiando en los talleres del norte de Italia, principalmente en el taller de Petersano, y es como una tradición en el norte de Italia usar estas bases grises, ¿no? Pero por supuesto no quiere decir que Caravaggio no conociera otro tipo de bases. Vamos, se dice que Petersano estudió con Tiziano, ¿no? Y Tiziano pues utilizaba muchas veces bases rojas, ocres, etc. En este otro cuadro, que es también de su época de juventud, podemos ver que aquí Caravaggio empleó una base un poquito más cálida, ¿no? Digamos como un rojo muy apagado, ¿no? Y lo podemos apreciar nuevamente en el borde del cuadro. Hay un poquito todavía de color de la base que se alcanza a ver aquí, pero donde es más evidente es en la figura, ¿no? Porque aquí lo que vemos es otra característica de la técnica de Caravaggio, es que utilizaba mucho el color de la base para dejarlo visible e ir modelando. Donde es más evidente, creo, es en el cabello, ¿no? Aquí podemos ver claramente que esto es el color de la base, y sobre este color fue aplicando ya nada más estos colores mucho más oscuros para dibujar y darle volumen al cabello, ¿no? Pero toda esta parte de la sombra igual es casi el color de la base, únicamente ya fue igual, ¿no? Aplicando luces y sombras para definir la forma. Vemos esta parte, ¿no? Como de la toga, que también está, pues es eso, es el color de la base, nada más con algunas indicaciones de la sombra. Y lo mismo aquí en la mano, lo que les decía en el caso anterior, estos espacios, ¿no? que deja entre la figura y el fondo, ¿no? Es claramente visible el color de la base ahí. Les digo, esta forma de trabajar, de ir dejando visible el color de la base, fue algo que ya se fue repitiendo mucho en su forma de trabajar. Y les digo, poco a poco fue oscureciendo los tonos de sus bases. En ocasiones son un poquito más grisáceas, en ocasiones son un poquito más rojizas, otras veces son un poquito más cafés, pero básicamente empezaron a ser de un tono más oscuro, ¿no? Ya no regresó a estos grises claros. Digamos, aquí en este cuadro podemos ver ya sus bases, ¿no? De una época un poquito más madura. Vemos que de nuevo regresa a estos pardos, vemos el tratamiento de nuevo aquí en el cabello, ¿no? Está dejando de nuevo ver la base y simplemente modelando encima el volumen. Hay algunas indicaciones nuevamente de contornos que no están completamente cubiertos, ¿no? Vamos, estos contornos, ¿no? que dejan ver un poquito la base. Y hay otros cuadros donde el color de la base es completamente evidente, ¿no? Donde ya, les digo, fue como construyendo nada más las formas y todas estas figuras que estaban como en sombra o que no eran figuras principales, bueno, pues las fue dejando casi, ¿no? Y en el color de la base simplemente aplicaba un poquito de modelado, ¿no? De luz, de sombra. En estos mismos cuadros podemos ver cómo era su dibujo. Creo que algo que todo el mundo ha escuchado de Caravaggio es que utilizaba estas incisiones, ¿no? O sea, que colocaba los modelos, digamos, y los cuadros tienen algunas marcas hechas sobre la base, o sea, sobre el gesso fresco, con la parte dura del pincel. Y estas incisiones sobre el gesso indican más o menos la posición del modelo, ¿no? Pero no detallan nada, o sea, y lo que dicen, bueno, los historiadores es que esto lo utilizaba como estas incisiones para ubicar más o menos dónde estaban colocados los modelos y después volverlos a colocar, digamos, en la misma posición. Y sí, digamos, esto es un dato bien conocido,
pero de todas maneras Caravaggio sí trazaba, ¿no? Les digo, eso es visible en estas pinturas que están, digamos, menos trabajadas. No quiero decir que están inacabadas, porque puede ser que él considerara que estaban así terminadas, ¿no? Pero sí tienen zonas como menos trabajadas. No estoy perfectamente seguro qué dicen los historiadores, porque yo he visto que algunos dicen que estaban inacabadas y otras que sí estaban terminadas, ¿no? Entonces no lo sé. Pero lo que sí es evidente cómo trabajaba su dibujo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí que modela el contorno de los animales, ¿no? Y sombrea. Y les digo, aquí es perfectamente visible el color de la base y después el dibujo con un color más oscuro. Lo que les comentaba de que estas incisiones les llamaba la atención a los historiadores es porque, por ejemplo, si vemos el dibujo de otro pintor, digamos, cuando se hacen estas fotografías infrarrojas a los óleos, vemos que es evidente cómo está el dibujo, ¿no? El trazo muy detallado debajo de la pintura. En este caso, por ejemplo, hasta vemos aquí este punteado en el ojo, que es la forma en cómo se transferían los dibujos, ¿no? Ya saben, se hacía un dibujo primero sobre un papel, se le hacían ligeros hoyitos al papel, y después con un poquito de polvo, o sea, pigmento en polvo, se espolvoreaba para transferir como el dibujo, ¿no? Era como una calca, digamos, muy sencilla, y después sobre este espolvoreado se volvía a definir o a trazar el dibujo, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? de cómo se dibujaba tradicionalmente. Y cuando vemos el infrarrojo de los cuadros de Caravaggio, pues evidentemente no hay, digamos, no hay un dibujo tan preciso, pero lo que sí podemos observar es que las formas están contorneadas por estos tonos bastante oscuros. Digamos, en este cuadro es mucho más evidente, ¿no? Aquí los contornos muy marcados. Digamos, así definía sus figuras. Y la cosa es que eso es visible en muchos de los cuadros, digamos, principalmente en los que aplicaba una capa clara, ¿no? Encima de estos fondos oscuros. Vemos que hay estas zonas donde se conservan estos bordes oscuros y es evidente que no es una corrección, ¿no? O sea, aquí el dibujo, el trazo, ahí va sobre este contorno y sobre esta sección, les digo, como que trabajaba con oscuros el borde exterior, ¿no? De la forma. Es muy evidente aquí en esta pintura. Como generalmente aplicaba un fondo oscuro, bueno, pues no había ningún problema, ¿no? Pero digamos, en estos casos en los que aplicaba un fondo claro o que corrigió después poniendo un fondo claro, bueno, pues ahí sí es evidente que estaba este borde mucho más oscuro definiendo la forma. Al parecer, digamos, trazaba estos oscuros y más o menos al mismo tiempo iba aplicando algunas luces. Les digo, quedan algunas señales, ¿no? De la construcción. Por ejemplo, en esta pintura vemos estas manchas, bueno, vemos estas líneas que después fueron cubiertas por un tono más oscuro, ¿no? Pero que al principio eran de color claro. Aquí también las vemos sobre el hombro, ¿no? Y después, bueno, obviamente colocó un poquito más de blanco para definirlas. Pero sí, digamos, hay muchos ejemplos de este tipo ya cuando observamos los cuadros, ¿no? Entonces, al parecer eso, dibujaba, aquí lo vemos en las manos, dibujaba los contornos con este color oscuro y al mismo tiempo iba aplicando como algunas indicaciones de dónde iban las luces, ¿no? Ahora, sobre la construcción de la pintura en sí, no me queda perfectamente claro. En realidad hay dos libros que estuve intentando buscar donde estoy seguro que queda mucho más clara esa información, pero bueno, en realidad el costo con el envío a México es demasiado alto y bueno, me fue imposible comprarlos, pero igual si alguien los tiene y pudiera mandarme fotografías de un par de artículos, me quedaría mucho más claro, ¿no? Pero vamos, este libro de Caravaggio's Painting Technique y este otro de Caravaggio Ópera en Roma, Técnica y Estilo, ahí estoy seguro que, digamos, estos dos libros son estudios de restauradores, digamos, aquí compilan toda la información técnica, ¿no? De estas pinturas, porque yo encontré, les decía, muchos de estos sándwiches de cómo están las capas de pintura, pero no hay ninguna que hable de las partes de la piel, ¿no? Todas son sobre los fondos o así. Entonces,
Les digo, no me queda perfectamente claro si trabajaba como con una grisalla tradicional o si más bien empezaba a aplicar ya un poquito de colores directamente sobre la primera base, ¿no? Pero bueno, a simple vista hay varios cuadros que me dan algunas pistas. Por ejemplo, ¿no? El Santa Úrsula, que fue el último cuadro que Caravaggio hizo y que pues al parecer está dañado, eso está como demasiado raspado y este cuadro ha perdido como todas sus veladuras. Entonces vemos que la figura aquí de Santa Úrsula justo sí está modelada directamente con blanco, ¿no? Con blanco y utilizando el color de la base como sombras, ¿no? Y que posteriormente a esta capa iba dando ya sus diferentes veladuras. Les digo, en estos otros cuadros que no sé si están inacabados o están igual que en el Santa Úrsula, como muy raspados, dañados, les digo, es que es difícil saberlo, ¿no? Digamos, un restaurador tiene certeza de eso, ¿no? Pero así a simple vista es difícil saberlo. Pero podemos ver cómo están de nuevo modelados, ¿no? Utilizando el color de la base, aplicando luces y sombras. Digamos, y ya sobre esta primera capa, él después iba construyendo ya los tonos de la piel con capas bastante delgadas. Por ejemplo, eso es muy evidente en esta pintura, ¿no? En la que alcanzamos a ver estos brochazos, ¿no? Estos brochazos con textura, y sobre estos ya se fue aplicando como unos tonos mucho más suaves, ¿no? Digamos, entonces eso es como alcanzo yo a ver que fue trabajando, ¿no? Les digo, primero estas grisallas para tener como estas zonas muy luminosas y después ir aplicando ya los colores más transparentes. Por ejemplo, esta fotografía es increíble porque podemos ver con bastante detalle cómo está trabajado. Digamos, este cuadro se ve que no está trabajado con la misma dedicación de los cuadros de juventud o con el mismo refinamiento, ¿no? Sino que les digo, su técnica se fue volviendo como un poquito más directa, más simplificada, pero podemos ver que más o menos el proceso era el mismo. Y lo que sí se alcanza a ver aquí en esta sección es que hay como un poquito de raspón. Entonces se ve que esto en realidad primero tenía blanco y después sobre este blanco aplicó una capa muy transparente del color de la piel, ¿no? Y después aplicaba como ya estas veladuras, ¿no? Un poquito más rojas para acentuar también algunos tonos de la piel, ¿no? Vamos, y digamos, esta ya es como, digamos, y esta es la característica de un gran maestro, ¿no? O sea, justo que no necesita trabajar 8 o 10 capas, ¿no? Sino que en 2 o 3 capas puede resolver perfectamente la forma. Sí, les digo, esto ya es evidencia de un Caravaggio maduro. Ahora, sobre la paleta, digamos, Caravaggio utilizaba pues los colores tradicionales, no utilizaba colores muy sofisticados, o sea, ni siquiera toda la gama de colores que se conocían en su época, sino que su paleta era bastante reducida. La cosa es que, bueno, pues muchos de los pigmentos que él utilizaba se han descontinuado por ser venenosos, colores que contenían mercurio, plomo, etcétera. Pero bueno, eso, digamos, si alguien quisiera hacer una falsificación de un cuadro de estos, bueno, pues tendría que investigar un poquito más sobre los pigmentos en específico. Pero básicamente utilizaba blanco de plomo, amarillo nápoles, ocre, siena, óxido rojo, sombra, vamos, o sea, los colores tierra, un poquito de azurita, negro carbón, vamos, o sea, colores muy simples, carmín y vermellón para los rojos. Digamos, eso sobre la cuestión de su paleta, ¿no? En fin, pongámonos manos a la obra.